Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Me da mucho gusto recibir en cabina al presidente del Colegio de los Notarios, al licenciado Roque Antonio Camelo Cano, que viene acompañado por el licenciado, también notario, Ernesto Ventres Sastre, licenciado Carlos Camelo Cano, y está también la licenciada María del Carmen Peña Zurita, directora del Archivo General de Notarías del Estado. Bienvenidos a Telereportaje. Gracias. Muy y es que septiembre es el mes del testamento y hay una campaña que le puede interesar a la población y nos vienen a compartir de qué se trata. ¿Quién nos cuenta, licenciada? Así es. Muy buenos días, licenciado Manuel. A nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de nuestro primer fedatario, el don Arturo Núñez Jiménez, del licenciado Gustavo Rosario Torres y el Archivo General de Notarías, el cual presido, le damos las gracias por su hospitalidad, por el espacio que nos da, que nos brinda, para que a su amable auditorio se le haga saber la campaña que arranca el día de hoy, que en este momento hacemos la declaratoria formal que en el Estado se inicia el mes del testamento 2017. Esta es una campaña a nivel nacional que fomenta la Secretaría de Gobernación en coordinación con los estados de la República. ¿Con qué finalidad? La finalidad es darle a conocer a la población la importancia de este documento para brindarle certeza y seguridad jurídica a sus familiares de todo su patrimonio cuando esta persona que haga su testamento ya deje de existir o ya no vive y tenga la seguridad de que sus bienes van a proporcionarle una seguridad a su familia y la va a mantener unida. Evitar eso problemas. Es lo más importante. Un testamento evita problemas, Roque. Sí, por supuesto. La primera ventaja que tiene el testamento es que le permite al otorgante, al testador, dejar clara cuál es su voluntad respecto de su patrimonio, de cómo se va a distribuir su patrimonio después de su muerte. Eso evita susceptibilidades, evita malos entendidos, tanto de los terceros y de los familiares directos del testador, de manera de que no se evitarán conflictos a futuro y además de que el testamento tiene otras ventajas, como es el que el trámite sucesorio de la ejecución de la sucesión del testador va a ser más sencillo, más corto, más económico que si careciera de testamento al momento de morir. Y por último, va a ser mucho más sencillo el que la persona pueda, el heredero instituido, pueda finalmente adquirir la propiedad de los bienes. Hay familias que se rompen por la herencia, Ernesto. Sí, totalmente. Desafortunadamente, cuando ya hay dinero de por medio, cuando hay bienes de por medio, empieza el pleito. Puede haber pleito entre las familias, entre los hermanos, pensando que fueran los padres los fallecidos. Entonces el dejar un testamento es muy importante para los que quedamos vivos, para efecto de que no haya... Porque si mueren intestado, luego es todo un broncón, ¿no? Un procedimiento enorme, el que hay que seguir para deslindar al final hacia quienes le dejarán los bienes o tomarán posesión de esos bienes, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Si hay testamento, se lleva un juicio sucesorio testamentario. Si no existe el testamento, se tiene que llevar un juicio sucesorio intestamentario. Y como yo siempre le he dicho a los clientes cuando no hay testamento, o cuando hay testamento, porque el testamento se puede impugnar en un momento dado, lo que escurre es miel. Lo que te dejó tu papá, si te tocan 3 pesos, te toca 1, velo como una gotita de miel que te cae a tu patrimonio, porque no podemos estar pensando en que ojalá y se muera mi papá para que yo pueda ser dueño de algo, ¿no? Entonces, haya testamento o no haya testamento, cae uno al juicio sucesorio testamentario o intestamentario. La idea es el que la gente deje el testamento para que no haya pleito entre las familias, entre los herederos.
Carlos, es fácil hacer un testamento, llega la gente y muchas veces no sabe cuál es el procedimiento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, sí es muy fácil, tienes que acudir con un notario público y primero tienes que entrevistarte con el notario personalmente y decirle qué es lo que quieres. El notario tiene que entrevistarlo, sacar qué es la voluntad de esa persona, dependiendo de si tiene muchos bienes o no tiene muchos bienes. Hay varias maneras de hacer un testamento general en el cual el testador designa herederos universales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenga el testador al momento de su muerte se va a repartir en el porcentaje o a un heredero o a varios herederos. O un testamento más específico con legados. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes dejar un bien determinado a una o varias personas, igual porcentajes o en diferentes porcentajes. De esta manera el testador pues empieza a pensar, pues dependiendo cada quien de a quién quiere beneficiar el día de mañana o a quién quiere proteger. Entonces a lo mejor lo puede dejar a una sola persona o se lo dejo a varias. Entonces, depende qué es lo que quiera cada testador. Entonces, sí es importante que se platique bien con el notario, porque muchas veces se quedan con la idea de cosas y no es lo que se transmite en escrito, que es la redacción del testamento. O tienen una idea de las cosas, por eso hay que platicarlo bien, asesorarse bien. Mucha gente, he escuchado historias, sobre todo señores pues ya mayores, que hacen una carta y una carta de puño y letra y ahí expresan su voluntad. ¿Eso no tiene validez? Sí tiene validez. ¿Sí tiene validez Ese también? es un testamentológrafo. Es una de las formas de los testamentos que son válidos ante cualquier autoridad. Hay el testamento público abierto, el testamento en forma de legado y el testamentológrafo. ¿Y cuál es el mejor, el que da mayores garantías? Mire, por lo general el más común y el que se ocupa es el testamento público abierto, el que se otorga ante notario. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que establecer si son mayores de edad los herederos o si hay menores. Se establece también quién es el tutor, quién es el albacea de esa supuesta sucesión. Y volviendo a la campaña, en el estado esta es la 11ª ocasión que se lleva a cabo esta campaña nacional. El convenio de coordinación con la Secretaría de Gobernación fue firmado en el año 2001, cuando era gobernador don Enrique Priego Oropeza, y hasta el año 2007 en que se separa el Archivo General de Notarías de la Dirección del Registro Público, se inicia en el estado ya una campaña formal de promoción del mes del testamento. Y esta campaña es dirigida a todos los ciudadanos con capacidad de heredar, y por eso nuestro agradecimiento al programa de ustedes por su amplia trayectoria, porque llegan a todos los rincones del estado, a todos los sectores de la población. Nuestro agradecimiento porque nos permite usted estar aquí dando esta información. Y es que durante este mes hay un precio especial para quienes estén interesados de hacer su testamento. A ver, Roque, cuéntanos, por favor. Sí, durante este mes y el mes de octubre, porque en esta ocasión en apoyo a una solicitud que nos hizo el gobierno del estado al Colegio de Notarios para apoyar a la población tabasqueña, lo cual hacemos con mucho gusto, puesto que la función notarial es una función de interés social. El costo del testamento será de 1,600 pesos. 1,600 pesos para hacer el testamento. En todo el estado. Todos los notarios tendrían que respetar este costo. Exacto. Bien. Esta es una petición que de manera conjunta la autoridad le hizo llegar al Colegio de Notarios a través de su presidente, y él amablemente lo puso a consideración de todos los socios agremiados del Colegio de Notarios, y ha tenido una buena respuesta, una muy buena acogida esta propuesta que viene de la Secretaría de Gobernación. Nosotros adoptamos esa propuesta, y aquí el colegio amablemente, la verdad que le ha dado mucha difusión entre todos los notarios. Todos los notarios están en el ánimo y en la disposición de cobrar 1,600 pesos por
testamento? Es correcto. Somos un gremio que siempre trata de beneficiar a la población tabasqueña, principalmente a la de escasos recursos. Y consideramos que, y no solo el notario tabasqueño, sino el notario nacional, considera que el testamento es tan importante para dejar una seguridad jurídica en el patrimonio de las personas y de las familias finalmente, que se trata de apoyarlos con un programa que es una vez al año y en el que los notarios reducimos sensiblemente nuestros honorarios, y las entidades federativas a través de los ejecutivos de los estados también hacen un esfuerzo para reducir proporcionalmente los derechos que se cobran o que se pagan por el otorgamiento del testamento. Por la inscripción. Y entonces todos hacemos un esfuerzo en beneficio del... ¿Cuánto cuesta generalmente un testamento? Fuera de campaña, por ejemplo. Fuera de campaña, bueno, como no hay un tabulador en el estado, varía de fedatario a fedatario, de notario a notario. ¿Qué depende del patrimonio? Sí, depende de la cantidad de bienes que haya que describir en el texto del testamento. Una persona que tiene una sola propiedad, pues no es mayor problema, pero una persona que tiene 30, 40 propiedades, entonces implica un trabajo más elaborado, implica mayor análisis del estatus de los bienes, y por lo tanto pues tiene un mayor costo. Bien, tengo aquí preguntas del auditorio. Alejandro García pregunta al licenciado Roque Camelos que si con el testamento ya no es necesario el juicio sucesorio y la junta de herederos. Negativo. La respuesta es que el testamento va a ser la base para el juicio sucesorio testamentario. La ejecución del testamento implica el que se abra la sucesión mediante un juicio sucesorio testamentario. Antonio Martínez de la Cruz pregunta el costo del testamento en este mes, 1,600 pesos. 1,600 pesos. Sí. Janet López Pérez pregunta si en un matrimonio que están bajo el régimen de bienes mancomunados, si la esposa realiza su testamento y no incluye como beneficiario a su esposo que domina el régimen, ¿qué domina el régimen de bienes o el testamento? Es lo que pregunta, si es el tema de lo mancomunado. Bien. O el testamento. Le aclaro. La sociedad conyugal lo que hace es que crea un derecho parecido a una copropiedad entre los dos cónyuges, de manera que en el testamento, que es unipersonal, es decir, solamente el testador puede otorgar testamento válidamente en el único acto jurídico. Él nada más va a disponer de la parte que le corresponde a él en su sociedad conyugal. No puede disponer de la parte que le corresponde a su cónyuge, de manera que si un matrimonio está casado en sociedad conyugal, cada cónyuge tendrá que hacer su testamento. Y puede determinar su 50%, porque entiendo que está dividido en dos, ¿no? Exactamente. Bien, esa sería la respuesta. Sí, es correcta esa apreciación. Muy bien, pues yo les agradezco mucho que hayan venido a Telereportaje a hacer este anuncio, invitar a la población a que se acerque con los notarios para que, bueno, pues tramiten su testamento. Es una oportunidad, 1,600 pesos por ser septiembre, el mes del testamento. Y sobre todo, si tienen alguna duda, necesitan alguna información, están los correos de la Secretaría de Gobierno, segov.com, mx.com, y también en las oficinas de la Dirección del Archivo General de Notarías, en Avenida Francisco Javier Mina, número 1047, aquí en la colonia, en el centro. Son las instalaciones que en fechas próximas serán inauguradas, porque es nuestras nuevas instalaciones de la Dirección del Archivo General de Notarías. Bien. Y ahí estamos para servirlos. Emanuel, les traigo la promoción del mes del testamento. Muchas gracias. Esta promoción se hace a través de carteles, de trípticos y de volantes, de spot de radio y spot de televisión y en pantallas LED. María Elena Sánchez Naranjo pregunta ubicación, horarios donde atienden para realizar el testamento. Bueno, pues es en cada notaría. En cada notaría, en todo el estado. En los horarios de cada notaría, varían los horarios. Es más, mire, le explico. En esta campaña, los notarios amplían sus horarios porque el testamento es un trámite unipersonal
y a cualquier hora el testamento se puede otorgar. Por eso los notarios amplían sus horarios para atenderlos, porque es un documento muy importante. Claro, Elizabeth Herrera Hernández dice que su propiedad está mancomunada con su esposo y su hijo es beneficiario. Hace unos meses falleció su esposo. Antes que él muriera, nació su segundo hijo. Pregunta a alguno de los notarios presentes qué puede hacer para incluir a su otro hijo como beneficiario de la parte que le correspondía a su esposo. Carlos, Ernesto, Roque. O sea, el esposo ya falleció. El esposo ya falleció y bueno, pues su hijo era beneficiario y ella quiere que su segundo hijo... Bueno, la parte que le correspondía al esposo, que ya falleció, se tiene que abrir la sucesión. Si no dejó testamento, una intestamentaria. Si dejó testamento, se tiene que abrir la sucesión testamentaria. Como hay menores de edad, me quiero imaginar... Sí, sí. Entonces no pueden ir con un notario a abrir la sucesión, tienen que ir a un juez, a un juzgado, para poder tramitarla. ¿Quién le puede orientar a la señora con mayores datos para que, bueno, pues pueda tener la información? Si en este caso ya ellos instituyeron a su primer hijo como beneficiario, ya la señora no puede en este momento incluir a su hijo, ya no puede porque ya hay una disposición. Ya ese bien ya sale de la autoridad de ella, de su patrimonio, porque ya hicieron una disposición anterior. Aquí sería esperar el paso del tiempo y que el primer hijo tenga disposición, incluya a su hermano. Exacto, o repartir con su hermano, porque no sabemos si esta persona se reservó algún derecho de esa propiedad, algún usufructo, algún uso vitalicio o algún derecho hereditario. No conocemos porque no fue más amplia la pregunta. Muy bien, pues les agradezco mucho. Vamos a estar pues difundiendo, invitando a la gente a que acuda con los notarios de Tabasco a realizar su testamento, que está en promoción, 1,600 pesos. Le agradezco mucho, licenciada María del Carmen Peña Zurita, directora del Archivo General de Notarías, también al licenciado Roque Antonio Camelo, presidente del Colegio de Notarios, al licenciado Ernesto Ventres Astré, al licenciado Carlos Camelo Cano, su presencia esta mañana. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, y la verdad los felicito. Tienen un programa excelente y este espacio es invaluable para nosotros, porque esta campaña es muy importante para todo el Estado y sobre todo para nuestro fedatario número 1, don Arturo Núñez Jiménez. Gracias, licenciada. Está muy interesado en esta campaña. Muchas gracias. Son las 8:28. Yo hago la pausa, regreso con más información.